Modelos BIM en grandes corporaciones y llevan a cabo proyectos de digitalización de gran envergadura en instalaciones e infraestructuras públicas y privadas. Nos va a dar una pequeña visión de gemelos digitales, pasando por captura de realidad y nube de puntos. ¿Qué tal? Buenos días. A ver cómo empiezo yo ahora, después de estos dos auténticos máquinas que me han precedido. Voy a dar quizás un pasito un poquito más hacia atrás, hacia una visión un poquito más generalista y quizás no tan técnica de dónde estamos, ¿no? Porque como todos sabemos, en esto de la implantación BIM hay todavía muchos niveles y todavía muchos avances por los que progresar. Yo he intentado recoger mediante la experiencia profesional que he tenido en los últimos años, algunos pasos interesantes de hacia dónde creo que va el sector. Actualmente, como ha comentado Enrique, estoy trabajando en Buoyancy Hexagon, que es una empresa, una consultora global en la que estamos trabajando a todos los niveles, pero no solamente voy a hablar de eso, sino también de algunas experiencias previas. Porque ¿dónde estamos ahora mismo, no? Ahora mismo estamos en un momento que ya llevamos varios años que se habla todo el rato de cambio de paradigma, de cambio radical, ¿no? Pero es verdad que sí que quizá precisamente con la interrupción de, con las nuevas herramientas como la IA, como lo que acaba de comentar también de automatización nuestro compañero Álvaro y Salva, estamos en un momento aún más decisivo. No obstante, las preguntas siguen siendo las mismas. Seguimos estando en un sector en el que la gran mayoría de proyectos pues, siguen fuera de plazo, fuera de presupuesto y en la que la visibilidad de los datos que generamos en todo tipo de proyectos sigue siendo aún muy limitada, ¿no? Y uno de los principales retos del sector, que es el retrabajo, la cantidad de repetición de trabajo que se lleva a cabo debido a la falta de comunicación y coordinación. Entonces, aparte del BIM, el GIS, la IA, la automatización, las personas, o sea, la implementación de la tecnología no se puede olvidar de las personas y de trabajar también lo que viene siendo la inteligencia natural, ¿no? Que comentaba el otro día Sergio Manes, ¿no? En otro evento, porque claro, a ver si con tanta IA nos estamos olvidando atrás de las personas que van a seguir estando ahí, que son al final los que tenemos, por ejemplo, diseñando o trabajando en una obra. En ese sentido, yo planteo aquí rápidamente algunos retos que he ido viendo en los últimos años. Por ejemplo, cuando inicié mi actividad profesional, allá por el 2014, pues lo típico que aún se sigue todavía comentando en muchos estudios de arquitectura con los que trabajamos, que viene siendo, pero bueno, si esto siempre lo hemos hecho así y ha funcionado de aquella manera. Bueno, funcionó, tienes que valorar las ventajas y desventajas, como todo. Esto del BIM tiene sus ventajas, obviamente, y sus desventajas también. Entonces, quizás no hay un BIM para todos. Hay un BIM para cada empresa, para cada usuario y para cada caso de uso, muy importante. En este caso, por ejemplo, hace ya 10 años, trabajando en Suiza, se nos planteaba, bueno, pues un país que estaba un poquito más adelantado en estos temas de la implantación BIM también a nivel de estándares del gobierno y lo que exigen, iban un poquito por delante de España. En ese sentido, un promotor de repente, después de ganar un concurso de arquitectura, nos plantea que eso hay que entregarlo en BIM y que tiene que ser arquitectura prefabricada, en este caso en madera, ¿no? Bueno, los arquitectos tirándose los pelos, ¿cómo afrontamos esto? Allí hay algún becario friki que dice, bueno, yo esto del BIM he manejado un poquillo, tal, se tira a la piscina y se coge el modelo de Vectorworks y empieza a meterlo en Allplan, tal, hablando con los prefabricadores. Y ahí me empecé a dar cuenta de la potencia que tiene esto y el principal reto que tenía, que era luchar muy entre comillas, en este caso, los directivos de la empresa de arquitectura, de que esto del BIM y la prefabricación no pueden generar buena arquitectura. Bueno, aquí tenéis un buen ejemplo de que se puede, obviamente, realizar buena arquitectura con este tipo de herramientas. Y como ese, pues otros ejemplos como este. En este caso, lo anterior era una residencia de ancianos, en este caso un edificio de oficinas en Múnich, en el que también llevo trabajando varios años, en el que la coordinación BIM para una arquitectura singular del más alto estándar de oficina, el precio cuadrado de oficina más caro de Múnich, es, irreemplazable. O sea, no se podría conseguir el mismo resultado en tiempo, en plazo y en ahorro de costes con herramientas CAD, es obvio. A cambio, pues sí, tiene un esfuerzo de implantación tremendo y una coordinación, y como comento,
de comunicación y de integración de todos los agentes intervinientes en el proceso tremenda, que antes también existía, pero era mucho más lenta y ahora, pues debido a los retos que tenemos en el sector, pues tiene que ir todo mucho más rápido. En este caso, pues trabajando también, bueno, otra cosa importante, como comentaba, el BIM no es solamente un BIM. Hemos visto ahora pues muchas herramientas de IA, muchas herramientas basadas en el entorno de Autodesk. Bueno, hay muchísimas herramientas disponibles y hay que hacer, es muy importante, el proceso de auditoría de nuestros equipos para saber qué tipo de herramientas y qué tipo de procesos y flujos de trabajo tenemos que implementar. En este caso, pues, por ejemplo, un estudio de arquitectura que trabajaba en Vectorworks, que luego para el proyecto de ejecución se trabajaba en Archicad y el intercambio, la interoperabilidad en formatos estándares, IFC, es completamente necesaria con todos los consultores de todo tipo de especialidades que participan y la constructora en este edificio, como puede ser, por ejemplo, una fachada singular, ¿no? También completamente prefabricada en metal y en el que el modelo BIM es la fuente de datos para la construcción. Y, de nuevo, no se puede hacer buena arquitectura con el BIM. Eso del BIM es toda arquitectura prefabricada. Bueno, pues se puede. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ya está bastante asumido. Tenemos compañeros automatizando procesos y haciendo tareas que llevaban una semana, 2 semanas, diría yo, Álvaro, en 1 hora y media. Y claro, nos damos cuenta de que ahora mismo ya esto del BIM ya no es solamente el modelito 3D, que guay, que lo miramos, para mucha gente lo sigue siendo y de hecho tenemos todavía retos en la obra, estamos trabajando con papel, como mucho a lo mejor hay algún móvil, la formación de nuestra mano de obra también, en ese sentido tenemos que trabajar mucho y lo que estamos ahora mismo en un reto de gestión de la información. O sea, para mí el BIM ya, esto hace muchos años que lo llevo diciendo, no es solamente la gestión de la información de la edificación, sino datos. O sea, ahora mismo tenemos modelos integrados de datos en los que el modelo geométrico es solamente una fuente de información más con la que estamos trabajando. Y ese también derribando algunas, en fin, lemas que se han instaurado en el sector como la fuente única del dato, que bueno, al final lo que tenemos son entornos comunes de datos en los que gestionamos toda esa información, pero no es eso de que el BIM es un modelo en el que todo está, digamos, integrado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy importante, digamos, crear ese entorno común de datos. Y ahora, ¿cómo podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo estamos y en qué estamos hoy en día de cara también mirando al futuro? ¿Cómo vamos a generar esos modelos digitales con los que queremos gestionar nuestro entorno? En ese sentido, en los últimos tiempos estoy trabajando más con el tema de captura de la realidad, es decir, cómo pasamos, porque claro, yo, por ejemplo, desde mi pequeña experiencia, el tema del BIM era mucho de proyectos nuevos, pero es que resulta que el gran reto también del sector es gestionar lo que ya está construido o fuentes de datos que tenemos que no son BIM, pero que se pueden convertir a BIM por medio también de nuevas herramientas o proyectos de los que no hay ningún tipo de documentación. ¿Cómo convertimos eso, por ejemplo, hoy en día en modelos digitales, verdad? Bueno, pues hay medidas de conectar esa realidad física con la realidad digital y crear ese entorno en el que ya poco a poco las barreras entre el modelo físico, o sea, entre el entorno físico y los modelos digitales, la realidad, lo que llamamos realidad digital, se van difuminando. En ese sentido, pues es muy importante que tengamos herramientas y tecnologías de captura de la realidad de forma precisa, que nos permitan obtener datos precisos, muy importante, medir de forma precisa, crear y producir entregables, en este caso, para empresas, para todo tipo de instituciones, organizaciones gubernamentales de cara a la gestión de nuestro entorno y tener así una base, ¿no? Con información basada en información precisa para poder analizar y tomar decisiones basadas en esos datos. En ese sentido, el modelo, digamos, esto que llamamos el gemelo digital, tiene 3 pasos principales. En un primer lugar, en el que yo al menos me dedico y muchos, digamos, arquitectos, ingenieros que estemos seguramente hoy aquí, estamos en ese gemelo digital un poco estático, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo últimamente vengo trabajando en muchos proyectos de captura de datos mediante tecnología LIDAR, ¿no? Con escaneo, modelando esa geometría tridimensional y cargando los datos que quizás vienen de diferentes fuentes o transformando la información disponible en diferentes fuentes.
Obviamente los beneficios son claros. Como digo, muchas veces también tiene grandes retos de implantación, pero de cara a los grandes proyectos pues no queda ya más que discutir que se reducen los costes y los plazos, que se aumenta la eficiencia y sobre todo la precisión y la calidad, permitiendo también nuevas formas de trabajo, ¿no? El siguiente paso es el gemelo digital conectado, incluyendo sensorización y Internet de las cosas, que nos permite también, en un tercer nivel, integrar los nuevos modelos de IA y Machine Learning que nos van a realizar, por ejemplo, un análisis predictivo de aquellos activos que estamos gestionando y que ya pues tenemos, digamos, máquinas, software que nos está bajando la temperatura, abriendo las persianas, abriendo unas lamas. Está hoy en día ya bastante implementado. En ese sentido, yo estoy trabajando en este entorno de captura de datos. En este caso, en Buoyancy, parte del grupo Hexagon, que tiene también, por ejemplo, Leica, que seguramente lo conoceréis, con el que estamos trabajando en grandes proyectos de digitalización. Una cosa que he puesto aquí en la presentación son siempre un poco los logos de la gente con la que estamos trabajando, porque esto no se consigue solo. O sea, partiendo desde cada empresa, integrar la tecnología con las personas, no dejarse atrás a nadie, porque claro, hay perfiles jóvenes que conocen la tecnología pero no tienen experiencia en la obra y gente que tiene mucha experiencia en la obra y no conoce la tecnología. Hay que integrarlo a todos y sobre todo la colaboración. Nosotros no vamos a ningún proyecto solo, en todo estamos siempre tratando de colaborar con otras empresas, con otros departamentos dentro de nuestra propia empresa, creando nuevas oportunidades de negocio a través de eso y además aumentando el conocimiento. En este caso, un proyecto que estamos realizando de digitalización de las presas del Tajo. Son 25 presas que estamos escaneando y modelando en UTE con otras empresas de ingeniería especializada. Y bueno, pues es el primer paso de cara a esa elaboración de un gemelo digital, que en este caso el Ministerio de Fomento, Transición Ecológica, desea para tener una fuente de datos fiable con la que gestionar esta infraestructura crítica, ¿verdad? Entonces, este proceso de digitalización lo que hace es transformar este entorno físico, del que obviamente tenemos algún tipo de documentación, planos, hay documentos que luego integramos en los modelos, pero sí que es verdad que la captura de datos, el laser scanning y el BIM nos ayudan a empezar a construir esa base de datos, ese entorno común de datos en el que vamos integrando toda esa información. Para la captura, pues utilizamos diferentes tecnologías de escáner estático, escáner dinámico, vuelos de drones, luego se utilizan diferentes tecnologías y software para el procesado de esta información de cara a crear nube de puntos. Esa es la tecnología con la que luego vamos a desarrollar los modelos BIM. Estos modelos BIM son el segundo paso de la creación de este modelo digital estático y son el modelo geométrico, es solamente una parte más de la información y se integran, como comento, pues, diferentes documentación existente, manuales de maquinaria existente, bases de datos, con los modelos, en este caso, de Revit y Civil 3D, ya que estamos hablando de infraestructuras que no solamente tienen geometría arquitectónica y de ingeniería, sino también de terreno. Y bueno, esto crea la posibilidad de integrar toda esta información en posteriores plataformas de operación y mantenimiento, de gemao para operaciones de gestión de activos, y también es como la base para verificar y auditar los datos que teníamos hasta ese momento. De esta forma, tenemos un modelo en el que integramos y hacemos accesibles todos estos datos. Podemos optimizar el mantenimiento de este tipo de activos, podemos trazar la información y evaluar su calidad y coordinar de forma interdisciplinar los procesos que se van a llevar a cabo sobre este tipo de activos. Y como puede ser este activo, en este caso una presa, puede ser cualquier activo. Incluso estamos digitalizando barcos, el sector naval, a cualquier tipo de edificación o infraestructura territorial también. Y que, bueno, hace que de esa forma, de cara, por ejemplo, a ampliación o mantenimiento, tengamos una base sólida sobre la que seguir tomando decisiones, muy importante. Y bueno, aquí algunos ejemplos más de ese tipo de trabajo que estamos haciendo, sobre todo hoy en día
muchísimo en la obra industrial, en el sector industrial, en el que por toda Europa estamos digitalizando factorías en las que, bueno, quizá había incluso planos a mano, ¿no? Que estamos, obviamente, utilizando, integrándolo en los modelos. Muchas veces tiene información valiosísima, pero el escaneo láser y la fotogrametría, la captura también de imágenes 360, son un recurso indispensable para el generar también ese modelo BIM y con toda esa información integrada facilitar a las empresas, instituciones y organizaciones a tener una base sólida sobre la que acometer ampliaciones, reformas y seguir gestionando su activo construido. Centro de datos, otra infraestructura crítica en la que también, bueno, pues se utiliza también mucha infraestructura ya construida y sobre la que las instalaciones son una parte que muchas veces, pues bueno, llegan contratas que hacen ciertos trabajos y no se queda documentado. Cada cierto tiempo también de forma regular se realizan, digamos, escaneos y se actualizan los modelos. Con la complejidad que ello supone, ¿verdad? O sea, estamos hablando de modelos tremendos en los que también, aparte de la información geométrica, el gran desafío aquí es integrar todas las conexiones digamos, con información paramétrica, no geométrica. Y bueno, otro tipo también de grande infraestructura, en este caso este proyecto me toca bastante cerca, por ejemplo, infraestructura aeroportuaria, otra infraestructura crítica, la hemos escaneado desde Boyansi y anteriormente, en otra etapa profesional anterior en Ayesa, también estuve trabajando en el modelado. Pues de cara, por ejemplo, a acometer la ampliación de una infraestructura que va a aumentar la capacidad del mayor aeropuerto de España y uno de los mayores de Europa para convertirlo en un hub de cara al transporte con América, pues saber en qué estado está, pese a que es una infraestructura relativamente nueva y de la que ya se hicieron planos, obviamente, e incluso modelos, en este caso por Lamela y Rogers. Es un elemento vivo, o sea, la edificación a la infraestructura son organismos vivos que mediante este tipo de tecnología podemos tener una foto del estado actual para integrar esa información con la anterior y poder llevar a cabo, en este caso, un proyecto de reforma completamente desafiante porque la infraestructura, aparte de ser crítica, sigue estando en uso. O sea que saber en todo momento cuál es el estado actual de cualquier tabique puede hacer que una zona sea accesible o no. Bueno, otro tipo de instalaciones energéticas, en este caso también estratégicas, como centrales nucleares, de las que también se acometen reformas, instalaciones y no tienen fuente de datos fiables. Bueno, algunos nombres los tengo, digamos, de los proyectos quitados por motivos obvios, o de infraestructuras del transporte, como pueden ser infraestructuras ferroviarias, en las que la realización de simulaciones de estado actual por ejemplo, recientemente pasó, ¿no?, lo de unos trenes que no cabían por ciertos túneles. Bueno, pues tener ese tipo de información pues, resulta esencial y en la que, como vemos, escaneamos casi el hormiguero en el que se están convirtiendo nuestras ciudades, nuestro entorno construido, que son sistemas súper complejos. Y para la realización de todo tipo de análisis, como comentaba antes, de cara a digamos, realizar comprobaciones, en este caso actualización de un modelo as-built en el que se han realizado desviaciones en algo, en fin, tan delicado como un túnel por el que va a estar pasando un tren, y de cara a tener modelos digitales 3D que son una representación fiel de lo construido finalmente. Carreteras también, y su integración con GIS, integrando lo que vienen siendo modelos 3D con información territorial y capas de otro tipo de datos, también muy importante para la gestión territorial. Modelos de patrimonio histórico, estamos también trabajando, por ejemplo, con los paradores nacionales. En fin, al final no dejan de ser un activo de hostelería, obviamente, pero bueno, son un bien de interés cultural, están protegidos, cualquier reforma requiere de un tratamiento delicadísimo y en este caso pues, la captura de datos mediante digitalización de laser scanning ayuda a los arquitectos a tener una base sólida sobre la que acometer esa reforma en activos en los que bueno, pues, la documentación que hay no es manual, son dibujos, digamos,
tradicionales en los que la información no es suficientemente precisa. Y otro tipo de sector, por ejemplo, el sector comercial, junto con otras empresas estamos también trabajando, digitalizando todos los activos de, en este caso, el Corte Inglés, que utilizan para, podéis imaginar, desde el mantenimiento de la propia edificación hacia la organización o futura planificación de actividades comerciales. En ese caso también relacionado con lo que comentaba antes nuestro compañero Salva, la nube de puntos, la visualización de todo este tipo de recursos que captamos es esencial para los clientes, ¿no? Hay también un ecosistema de software increíble que nos permite visualizar modelos, nubes de puntos, fotografías panorámicas, imágenes 360, que ayudan a nuestros clientes a saber en todo momento qué información tienen de cara a planificar su actividad comercial. Y de ahí, y relacionándolo, por ejemplo, con infraestructuras como las carreteras o del transporte como los túneles ferroviarios, dar el salto a la ciudad. Ya tenemos también otra herramienta de visualización de ciudades enteras en las que puedes acceder a nubes de puntos, modelos digitales de edificaciones. En este caso, por ejemplo, una pequeña ciudad en Alemania con uno de nuestros partners, en la que en un modelo súper ligero en el navegador, cualquiera de la administración de esta ciudad puede acceder a ver el estado actual de sus instalaciones. Y aquí voy a dar un pequeño salto. Esto es una actividad en la que también me llevo dedicando también en los últimos años y que bueno, lo he metido hoy un poquito a última hora porque veo que también es un tema muy importante en el sector. Como comentaba al principio, uno de los retos actuales que tenemos también es la falta de vivienda. BIM nos ayuda y la digitalización del sector nos ayuda a enfocarnos a la prefabricación. Esto ya no es una opción. El BIM hace unos años no era una opción, la industrialización y la prefabricación hoy en día ya no son una opción. No tenemos otra forma de construir. Ayer también en la reunión previa a esta jornada se comentaba que de dónde iban a sacar a personas, ¿no?, para mano de obra para construir. En este caso son algunos de los proyectos que he estado realizando en los últimos años en Alemania, con empresas constructoras en la que la implementación BIM era solamente el primer paso y la herramienta completamente necesaria para poder realizar de forma precisa modelos digitales con los que fabricar con tolerancia ya no estamos hablando de centímetros, sino de milímetros. No hay otra forma, digamos, de prefabricar que no sea preconstruyendo y el BIM nos ayuda a preconstruir. En este caso, por ejemplo, este es un sistema de arquitectura modular basada en elementos que nos permite construir desde pequeñas oficinas, hospitales, guarderías, a colegios, por ejemplo. Requiere un trabajo, esto es un poco como lo que comentaba también antes Álvaro, de esa semana que te ahorras de trabajo gracias al script de Dynamo, pues te ahorras años de construcción en el sitio a cambio de preconstruir en un taller, con lo que eso también implica para la mano de obra cualificada que va a tener que trabajar ahí y para los arquitectos, ingenieros y consultores trabajando en este tipo de proyectos. Es decir, es que no se deja nada o muy poco, siempre quedan cosas, siempre quedan flecos sueltos, pero se queda muy poco para la obra. Y también otra parte muy importante de este flujo de trabajo, la integración con, por ejemplo, el software de compra, en este caso el ERP, de forma de que el cliente, en este caso la constructora, que al mismo tiempo es el fabricante de los módulos prefabricados, sepa en todo momento cuál es su stock de materiales que está, digamos, produciéndose en el hall y qué está saliendo y qué es necesario comprar. Y en este caso, bueno, pues se llegan a modelar hasta los tornillos, juntas, absolutamente todo. Muy importante también en cada caso, como comentaba también antes, integrar la solución adecuada para cada cliente. En unas ocasiones será el entorno Autodesk nuestro software de implementación, en otros casos, pues Allplan, ArchiCAD, son las herramientas que nos ayudan a desarrollar este tipo de proyectos modulares. Como comentaba, este sistema es crucial de cara a la producción de vivienda. En este caso, un pequeño ejemplo de viviendas sociales, ¿no?, con un alto estándar energético, en el que todo se preconstruye, todas las instalaciones, todos los elementos. En este caso se trata de arquitectura, digamos, industrializada por elementos, es decir, los elementos, muros, por ejemplo, muros, losa, forjado,
se preconstruyen, se llevan a la obra y se ensamblan. En este caso, pues, una pequeña unidad se combina de cara a tener edificios plurifamiliares, pues en este caso de 12 viviendas. Se trata, obviamente, hay ciertas cosas que se siguen prefabricando, como sigue siendo el hormigón armado, se puede también prefabricar, pero obviamente la cimentación, la caja, digamos, del sótano, se sigue teniendo que ensamblar un poquito más con la implicación de obra húmeda, pero todo lo que viene siendo el montaje de los niveles superiores es completamente obra seca. En este caso se ven ahí los cubitos azules, el baño sí que es un módulo. El resto de elementos son elementos coplanares que tienen la ventaja de que facilita el transporte, la parte logística, tiene más montaje y ensamblaje en obra, pero también hay la opción de tener módulos completos. Aquí vemos algunas pequeñas imágenes de cómo, digamos, el modelo digital pasa a la obra, uno a uno. O sea, el enchufe está donde tiene que estar, las instalaciones van por donde tienen que ir. Muy importante que no queden, los cambios obviamente en obra son posibles, pero no deseables. Y cómo las herramientas BIM nos ayudan a gestionar toda esta información. En este caso, con ArchiCAD, implementando sistemas de modularización también en el propio software de modelado, utilizando unidades que se ensamblan unas con otras mediante, digamos, modelos en los que hay partes que se repiten, partes que se ocultan, de cara a modelar lo mínimo posible y que la información esté solamente en aquellos elementos en los que tiene que estar, con toda la integración de propiedades, obviamente, como vienen siendo los números de identificación de cada uno de los elementos, muy importantes para el ensamblaje en obra, y también con otro de los retos, que es lo que tenemos hoy en el sector, que es la interoperabilidad. En este caso, se eligió precisamente esta herramienta por la compatibilidad con el software de cálculo estructural, en este caso Drupal, me parece, Drupal, que bueno, también se comentaba ayer que es uno de los grandes retos, ¿no? que sigue sin funcionar. Bueno, hay flujo de trabajo, se está todavía trabajando, la industria está avanzando muchísimo, pero en este caso pues, se ahorraba un gran tiempo traspasando directamente el modelo BIM con los nodos, ahorrándose ese esfuerzo de modelado. Aquí otro ejemplo, y en este caso ya dando el salto hacia módulos completos. Ahí se ve ese módulo de baño que comentaba antes, y el módulo de baño ya es una parte más integrada en módulos completamente prefabricados en taller, en los que, como un sistema de plug and play, se conectan al llegar a la obra. En este caso, estos 3 módulos forman una vivienda, dando esa flexibilidad, obviamente estandarizando, pero no repitiendo siempre, dando lugar a cierta flexibilidad para la configuración de plantas, digamos, con diferentes tipos de vivienda. Aquí la coordinación, una vez más, con la ingeniería, con el fabricante, es crucial, y sobre todo la validación del dato. O sea, la validación, tanto geométrica como paramétrica, de estos modelos están libres de colisiones, y todos están chequeados hasta 3 veces de que la información que cada uno de los elementos tiene sea legible. ¿Por qué? Porque esta información luego pasa al software de fabricación, en este caso son viviendas fabricadas en madera, y el fabricante tenía una implementación, también hecha a través del API de Revit, para cortar lo que vienen siendo las piezas de madera, los paneles, directamente desde el modelo IFC. De cara a eso, por ejemplo, se utilizaba Solibri y otras herramientas de validación para validar esos datos dentro de los modelos IFC. En este caso, el modelo IFC es un transmisor de información, un intercambio de información, y no se busca, digamos, que sea un modelo editable, sí, pero sí que tiene que ser muy fiable. Y en ese caso, el formato funciona, que para otras cosas no funcionará, pero para ese caso está funcionando perfectamente. Aquí también algunas imágenes de cómo se monta esto luego, ahí cómo vienen los modulitos, ¿no? En este caso, por ejemplo, sin el forjado superior, porque hay que conectar las instalaciones, cómo se fabrican en taller, el reto logístico de llevarse esto luego a la obra con todo lo que ello supone, y por eso influye muchísimo el tamaño, ¿no?, de estos módulos de cara a optimizar el transporte, y cómo luego se ensamblan en la obra, y los acabados que tenemos básicamente pues son de cualquier vivienda normal, incluso de alto estándar y con grandes propiedades energéticas.
En este caso, al ser construcciones en Alemania, bueno, pues las fachadas son muy aislantes y son viviendas que tú no pensarías, digamos, que también hay que derribar ese estándar de cara al usuario. Las viviendas prefabricadas no tienen por qué ser de menor calidad, sino precisamente al contrario. El nivel de calidad que se alcanza en un taller con una persona trabajando en seco, a una temperatura constante de 20 grados, escuchando música con los compañeros, es mucho más alto que en una obra en la que las tolerancias, pues sabemos todo lo que llegan a ser de muchos centímetros. Y eso plantea otro reto para el sector. ¿Cómo se va a formar este personal? Este personal tiene que saber, obviamente, leer planos, que también era un reto que se planteaba ayer, leer una aplicación de móvil, utilizar una aplicación de una tablet para leer un código QR del elemento y saber en todo momento el elemento de fabricación en qué sitio está, ensamblarlo, manejar modelos BIM. Es otro de los retos del sector, esa transformación de la docencia, de la formación. Y en este caso, bueno, pues algunos ejemplos más de vivienda, en este caso con otra promotora, constructora, hechos en hormigón, que son ligeramente diferentes, tienen también su ventaja. Y en este caso, por ejemplo, pues el software que mejor se aplicaba en el flujo de trabajo de esta constructora era Revit. Y por eso la auditoría, digamos, los procesos, la integración de los procesos previos de la empresa son muy importantes. Y otro de los retos, ¿no? Cómo construir esa nueva ciudad prefabricada sin que sea, y que sea estéticamente llamativa. O sea, a este promotor, por ejemplo, le preocupaba muchísimo que no todos los edificios sean iguales, integrar cierta materialidad que no dé la sensación de prefabricación. Pues ahí veis, modelos perfectamente coordinados, montaje en obra en los meses de verano, muy importante en este tipo de latitudes. Esta infografía, por ejemplo, la hice en los primeros pasos de la IA hace un par de años, como la IA, ¿no?, nos está ayudando a generar esa infografía en pequeños, todavía no integralmente en el proceso, pero sí ya nos va apoyando en muchos pequeños pasos del día a día. Y como ese edificio al final, bueno, pues es lo que el cliente un poco necesitaba, que estuviera integrado en el entorno con materialidad, en este caso ladrillo. Que incluso el ladrillo está prefabricado, son paneles prefabricados, pero la estética final es de un edificio que no parece prefabricado de forma modular. Y ante todo esto, pues, y voy terminando ya, muy importante, como comentaba, esa implantación en los equipos de la tecnología. No olvidarnos de las personas, en este caso, con una de estas constructoras de arquitectura modular, pues algunos ejemplos de cómo lo pintábamos un poco como esa brecha, ¿no? Esa brecha en la implementación, en la que hay que construir un puente y no dejarse a nadie atrás. Muy importante. Hay que sentarse con la gente, hay que entenderla, hay que analizar sus procesos, auditar cómo están trabajando, integrar todo lo que tienen anteriormente intentando corregir aquello que no funcionaba o que con BIM no va a ser posible, y de cara a eso, digamos, establecer nuevas normas, ¿no? Pues incluso es que afecta a la estructura de las organizaciones, a cómo se estructuran los equipos, quién valida los datos de qué empleados, cómo van a ser los procesos de intercambio de la información, quién da qué modelo en qué momento, ¿no? O sea, importantísimo. Eso requiere un esfuerzo que no todas las organizaciones, ya sean privadas o públicas, están dispuestas a hacer. Y hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo y además no dejarse a nadie atrás. Y construyendo ese puente, ¿no? Que nos va saltando en esa brecha. Y aunque hoy en día estemos con la IA y la IA nos vaya a ayudar en todo y a sacarnos de todos los problemas, detrás de la IA aún así sigue habiendo personas que tenemos que ayudarles a cruzar ese puente. Sobre esto no hablaré mucho más porque el compañero Álvaro ya ha dado y Salva una vista increíble de cuáles son las herramientas nuevas que tenemos hoy en día, pero sí me gustaría comentar un poco que yo al menos soy muy optimista porque con el tema de las nuevas herramientas, hasta hace poco veníamos de un entorno en el que había 4 herramientas de BIM. Hoy en día, gracias a la oportunidad de desarrollo de software, el coste del desarrollo de software se ha abaratado muchísimo. Gracias a la IA también están apareciendo un montón de herramientas que ahora mismo de forma puntual ya no están ayudando, pero que es que van a cambiar el sector. Y quizás ese BIM personalizado para cada empresa, y el mejor ejemplo es lo que acaba de mostrar Álvaro, ya está apareciendo.
En este caso era inteligencia natural apoyada en automatización, pero tenemos, por ejemplo, nuevas herramientas como Conic de modelado en el navegador, que para, por ejemplo, cierta obra de arquitectura, digamos, más del día a día, es perfectamente utilizable y no hace falta, digamos, tener un software. Es como para construir una casita adosada unifamiliar, a lo mejor no hace falta tener un Ferrari como software BIM, ¿no? Y sí que hay otro tipo de alternativas. Hoy en día, incluso tenemos aplicaciones muy cercanas que se están desarrollando aquí en Andalucía, ya están apareciendo esas aplicaciones que hacen que el entorno de software sea realmente llamativo, cómo está evolucionando y las nuevas puertas que nos va a abrir. Entonces, en ese sentido, tampoco muchas veces cerrarse a no, es que lo del BIM no funciona. Bueno, no está funcionando a lo mejor ese BIM hasta ese momento, pero mira, hay muchas alternativas y están apareciendo muchas herramientas que, sobre todo, importante, combinado con tu proceso de trabajo y con las personas que tienes en tu equipo, tienes que saber integrar de forma a conseguir que el BIM te ayude. El BIM no debe de ser, o ese tipo de tecnología de inteligencia artificial, captura de datos, no deben ser tecnologías que te impidan desarrollar el producto que tú ya desarrollabas antes de la mejor manera posible, que es como lo intentas siempre hacer, obviamente. Y en ese sentido yo veo una oportunidad tremenda en lo que vienen siendo las etapas en las que yo al menos, digamos, obviamente por mi background profesional y académico, me he movido más, ¿no? Que viene siendo el diseño y la coordinación. Tenemos una industria completamente fragmentada en la que básicamente uno de los retos del sector, también se comentaba ayer, es cómo integrar, ¿no? Esa pequeña empresa constructora que es que si no se lo solicita o si no va a integrar esto del BIM, ¿no? Seguramente en pequeños pasos y analizando cómo es el BIM le aporta valor en la fase, por ejemplo, de construcción, que todavía no está tan trabajada, obviamente las grandes empresas constructoras sí lo están trabajando, para analizar costes y no fiarse solamente del presupuesto que a lo mejor en un primer momento te pasa el arquitecto, pues hay que intentar aportar valor ahí, ¿no? Y en la fase de diseño y coordinación, bueno, pues todas estas herramientas y todos estos flujos de trabajo nos están permitiendo colaborar de una forma antes impensable. Y bueno, finalizando ya, estos retos hacen que el proceso de generación de gemelos digitales sea indudablemente complejo. A nivel de organización es muy complicado muchas veces asumir y explotar toda esta información, ¿no? E integrarlo en nuestros procesos previos y en la gestión de nuestro día a día para convertirlo y poder tomar decisiones operativas, ¿no? De cara a las empresas ejecutoras es muchas veces también un gran desafío de cara a implementar todas estas metodologías en su equipo. Y bueno, el gran reto que yo creo que hoy en día la mayoría de proyectos que digamos los que nos frena es la interoperabilidad y toda la coordinación de estos agentes. Y como comentaba también antes, pues la formación de la mano de obra, la falta de recursos materiales y humanos, y también creo que es una oportunidad de la inclusión de género en la obra, en los proyectos de edificación, que cada día más hay más compañeras que están trabajando increíblemente y eso que también creo que ha sido gracias a la tecnología, que ha permitido un poco limpiar eso del barro de la obra el sector de la construcción. Y bueno, lo importante, y para no perderse en todo este ecosistema de software, herramientas, datos, pues es muy importante al final resolver ese dolor que tenemos en nuestro proyecto. que no se nos olvide, que la herramienta no es el fin, sino el medio. Y colaborar y organizarnos para aportar propuestas de valor de calidad. Así que bueno, espero que os haya interesado y muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Vamos a pasar a tomar un café, hacemos un receso, vamos digiriendo toda esta información nueva. Será de 20 minutos para no acumular retraso para los siguientes bloques. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al fondo del pasillo a tomar el café. Gracias.